Buenas tardes, estimados estudiosos. Bienvenidos a la segunda videoclase del aula de electricidad automotriz. Vamos a ver algunos conceptos básicos de electricidad y de electrónica aplicados a la computadora del vehículo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Iniciamos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver una pequeña introducción. El campo de la electricidad y la electrónica en el automóvil. Algunos componentes pasivos y activos en la electrónica. Partes de la unidad de control del motor. Arquitectura interna de un microcontrolador, los semiconductores y el diodo y el transistor, y algunos principios y pruebas. Bueno, entonces podemos decir que las tendencias hoy en día del desarrollo del automóvil centradas en unos materiales ligeros, la miniaturización, la inteligencia, la movilidad, la energía y la sustentabilidad han ocasionado que la electrónica tome una gran importancia. La evolución de la electrónica de consumo ha dado lugar a requisitos más exigentes para las comunicaciones y las funciones de entretenimiento de los vehículos, por lo que el desarrollo del control de seguridad y comunicaciones electrónica del entretenimiento pronostican un rápido crecimiento. En vista de la situación actual, las principales empresas manufactureras de autos consideran a la electrónica de los automóviles como el factor clave para competir en un mercado de clientes. ¿Qué nos quiere decir? Pues que todas las empresas líderes en fabricación, líderes y no líderes en fabricación de automóviles, se están yendo hacia el lado electrónico. Entonces, entre más ventajas, más seguridad muestren en sus vehículos, el cliente se va a inclinar por ellas. Ya hoy en día parece que el valor, aunque es un factor clave, lo que más está importando hoy en día es la seguridad y el confort en la conducción. Entonces, entre más fácil sea la conducción y tenga uno mayores características de seguridad en el vehículo, pues por ahí va a estar inclinada la compra. Además, la normatividad hoy en día está siendo muy, eh, digamos, está llevando a unos topes legislativos ya en los vehículos de carga pesada, que los vehículos grandes ya deben venir los camiones y los buses con el airbag para conductor y auxiliar. Además viene con frenos ABS y otros tipos de otros aditamentos de seguridad que ya se han venido exigiendo para poder ser digamos que están entre esos estándares de seguridad que exige el Ministerio de Transporte. Bueno, en el campo de la electricidad y la electrónica en el automóvil, pues puede estar aplicado en la computadora del vehículo, en los sensores o en los actuadores. La computadora del vehículo pues tiene el objetivo principal de controlar el funcionamiento de todo el motor para reducir la emisión de gases contaminantes y además de ahorrar combustible. Pero actualmente se ha extendido su control a otros sistemas como es la transmisión del vehículo, el sistema de frenos, la suspensión, la dirección, el confort, etcétera. Otro de los, digamos, aquí de las conclusiones que podemos sacar de esta diapositiva es que en los camiones, en los vehículos de carga pesada, también en la computadora está controlando todo lo que es la emisión de gases. Hoy ya nos piden o nos exigen que la emisión de gases sea con una calidad Euro 5 aquí en Colombia. Entonces, el computador que trae el vehículo debe ir conectado al sistema de escape y estar eh, programado para una muy buena reducción de gases contaminantes dentro del vehículo. Los sensores. Esta parte de los sensores son aquellos que se encargan de monitorear todas las condiciones de operación del motor y envían esa información a la computadora para que ésta ordene a los actuadores a trabajar bajo ciertos parámetros establecidos. Entonces, como en todo circuito eléctrico, electrónico de automatización, los sensores son los que van y leen las condiciones de operación y se las envían a una memoria central para que la procese y le dé las órdenes a los actuadores finales. Los actuadores son aquellos que ejecutan esa acción calculada por la computadora y que finalmente modifican las variables de control que son captadas por los sensores. Entonces creo que ya quedó muy claro este capítulo. Los sensores recogen algunas señales, la memoria del procesador
las transforma, las convierte para que los actuadores ejecuten esas señales de control captadas por los sensores. Ok. Segundo, ¿qué son los componentes pasivos y activos de la electrónica? Componentes pasivos son aquellos dispositivos que no conmutan, que amplifican en voltaje, en amperaje o en potencia las señales eléctricas. Son aquellos como los capacitores que son aplicados en acoplamientos entre secciones, redes de filtros, los que conocemos como pasabajos o pasaltos, en el desacoplamiento en circuitos resonantes, como cuando queremos poner elevadores a la, a la- a la luz del vehículo. Resistores, utilizados como atenuadores, divisores de voltaje o de amperaje, niveladores, etc. Y bobinas, empleadas en redes de filtro, convertidores de corriente directa, niveladores de impedancia y algunos semiconductores, termistores, fotorresistores, magnetoresistores, etc. ¿Qué son los componentes pasivos y activos de la electrónica? Componentes activos. Dispositivos que conmutan, amplifican en voltaje, en amperaje o en potencia las señales eléctricas. Los transistores son utilizados como amplificadores de voltaje, amperaje o potencia, conmutadores, reguladores, temporizadores, etc. Los circuitos integrados contienen varias secciones internas, lo que reduce la cantidad de elementos visibles, además de favorecer la miniaturización de los componentes. Aquí podemos ver las partes de la unidad de control del motor, llamada de ahora en adelante como la SU. Entonces cuenta con los sensores, que son aquellos que están en la parte externa, sensan todas las señales, se las envían, lo que decíamos, lo que veíamos, a la memoria de la unidad de control. Aquí hay un convertidor de señales ahí de digital a análoga, de análoga a digital. Hay un drive, que es aquel que se conecta con el actuador cuando son los servomotores, por ejemplo, aquel servomotor que nos mueve el motor del ventilador del aire y lleva la corriente de aire nuevamente hacia el circuito. Entonces, tenemos interfaces de entrada y salida, drives de actuadores, reguladores de voltaje, microcontrolador, convertidores de análogo a digital y digital a análogo y las memorias. Entonces, sigue la arquitectura de un microcontrolador. La arquitectura está de ese microcontrolador, que es el elemento principal del computador del vehículo. Tiene un oscilador, un convertidor de AD, microprocesador, la memoria RAM y la memoria del programa. La arquitectura pues sigue compuesta por diodos que están conformados, bueno, son diodos, transistores, las compuertas análogas que son tipo AND, tipo OR y tipo NOT, para formar los circuitos flip-flop que vienen incorporados en el microcontrolador del vehículo. Los semiconductores son minerales y son aquellos que dejan pasar la corriente eléctrica ofreciendo un grado moderado de resistencia o de estorbo, resultando medio conductores o medio aisladores, motivo por el que se les llama semiconductores. Estos minerales poseen propiedades muy especiales, las cuales les han valido para poder servir como materia prima con la que se fabrican componentes tales como termistores, varistores, fotorresistores, magnetoresistores, diversos tipos de diodos, transistores, circuitos integrados, etc. Entonces, en estos semiconductores, el diodo y el transistor, el diodo y el transistor son los dispositivos más importantes en estos circuitos. Entonces, los diodos son dispositivos formados por junturas NIP, negativo y positivo, y básicamente realizan los trabajos de rectificadores, detectores, estabilizadores de voltaje y amortiguadores. En el modo de conducción del diodo, pues los diodos cuando se conectan en polarización directa es cuando la fuente está conectada por el menos y la circulación de la corriente en ese sentido. Cuando se hace la conexión inversa, queda abierta la conducción, queda abierto el diodo y la polarización es totalmente inversa, no hay paso de corriente. La prueba de los diodos la podemos hacer, como lo decíamos, digamos que está conectado el positivo al cátodo y el negativo al ánodo, y la banda de identificación pues está aquí. Aquí vemos que cuando está polarizado inversamente, sí ya marca paso de corriente en el diodo. Los transistores están clasificados como bipolares, MOSFET, JETSET, UJT, IGFET, Darlington y fototransistor. Los transistores también son NPN o PNP y basan su funcionamiento en dos junturas que se producen en la unión de tres masas del semiconductor, un doble diodo.
Están en la unidad de control del motor. Tenemos termistores, sensores, están los transistores que llevan señales de temperatura o de aire, depende de las conexiones que vayan directamente a los motores. El transistor, pues el más conocido aquí en las aplicaciones en el TIP 32 y el TIP 32A. Entonces ellos, de acuerdo a la corriente o a la disposición que se tenga en el circuito, dejan o no dejan conducir. En este caso, la polarización en sentido está en dirección de ambos diodos. Entonces el emisor viene al positivo y la base está al negativo. Entonces ahí están dejando pasar por el colector la corriente. En caso inverso, bueno, en este caso cuando está conectado por el positivo solamente están conectados el colector y el emisor. Cuando tenemos un regulador, una fuente regulable, si generamos corriente del colector al emisor, de la base al colector y de la base al emisor. Bueno, pues esto es el principio básico de un colector y básicamente eso es todo lo que tenemos para hoy. Cualquier inquietud, pues con mucho gusto se podrá aclarar en cualquiera de los medios de comunicación que ustedes ya conocen. Entonces, por ahora no es más. Una feliz tarde y hasta pronto.